Estamos intrigados también de qué es por qué está preocupada María Romilda Servini de Cubría, claro, la respecto justicia, del lunes, ¿no? Exacto, la justicia electoral en un contexto muy atípico, ¿no? Estamos atravesando una pandemia, por primera vez en la historia se hacen elecciones, ¿no? Exactamente, y eso generó cambios y volvió a generar un enfrentamiento que es más político que judicial, digamos, entre Servini de Cubría, la jueza María Servini, ¿Más y la político, Cámara. decís vos? Sí, es más político y hay una puja de poderes, en verdad. Recordémosle a la gente que los jueces electorales son 24, en total 23 por los distritos más la Ciudad de Buenos Aires, tienen competencias, son los que deciden nada menos que la validez de cada uno de nuestros votos, los que además regulan, en este caso, de manera eventual y por primera vez, medidas sanitarias que incluye el acompañante sanitario y que incluyen medidas que fueron pautadas. Es interesante que la gente en un ejercicio cívico googlee, la Cámara Nacional Electoral sugirió una serie de medidas para todo el país. Por ejemplo, que quienes estén en las mesas tengan un control, un PCR negativo. Muchos jueces plantearon discrepancias, dijeron que los distritos son muy distintos y, por ejemplo, una de las cuestiones, ahí vamos a ir viendo algunas de las frases de la carta que consiguió Hernán Capielo, le escribe María Servini. Ella ya desde el principio venía presionando que, por ejemplo, que no iban a hacer las elecciones si no estaban todos vacunados, ¿no? Claro. Ella además tiene algunas restricciones que concilió, por ejemplo, con el ministro de Salud, Fernán Quirós. Ella dice, los mayores de 70 años que la Cámara Electoral dice deben votar sin hacer fila y solo durante 2 horas en la jornada electoral, ella dice no, pueden ir durante el resto del día, y lo mismo consideró Quirós desde el punto de vista de la autoridad sanitaria. Con lo cual las discrepancias que se mencionan en los distritos de aplicación conforme a la Cámara Nacional Electoral son lo que dirimen esta... Yo veo esa frase, cuestión. Hugo, Sí. y me asusto, no sé qué está Sí, planteando. en verdad insisto, nada va a afectar que podamos ir a votar, se ampliaron la cantidad... El resultado tampoco. El resultado teóricamente tampoco, se ampliaron la cantidad de mesas, hay algunas inquietudes con los fiscales que después de los presidentes de mesa son las autoridades, hay delegados, hay acompañantes sanitarios por primera vez, van a estar de nuevo en el sistema de correo que sí hace que los jueces digan, y María Servini fue una, hasta que no tengamos los distritos más importantes, porque Servini forma parte además de la Cámara Nacional Electoral como una de las juezas, hasta que no tengamos los datos de los principales distritos no se puede anunciar nada. Esto ocurriría alrededor de las 11 de la noche. Toda la cobertura, ustedes la explicaron, va a estar acá desde muy temprano. Vamos a estar acá, sí, pero claro, minuto a minuto. hay órdenes justamente para evitar los boca de urna y cualquier tipo de especulación conforme al conteo de votos, que sigue Desde siendo muy temprano, antiguo. recordemos que desde temprano empieza La Nación Más. Desde temprano y desde con todo la el país, cobertura. vamos a estar con más de 10 móviles. Impresionante. Cubriendo La los mejor cobertura de la principales Argentina. distritos electorales del país en vivo, el minuto a minuto lo vas a tener acá con el mejor equipo, ¿no? periodístico Por supuesto, del país. ni hablar, ninguna duda, y con los principales analistas, con todos los móviles, en todos los lugares. Hay una cuestión ahí interesante que es, ¿los periodistas podrán acompañar a quienes estén votando como habitualmente se hace? Bueno, hay dudas porque creen que pueden haber restricciones también para que la prensa pueda ir mostrando lo que habitualmente se venía viendo. Pero esto es parte de la discusión. Por el tema del distanciamiento. Por el tema del distanciamiento, por el tema de los controles. Ya te digo que los distritos van a actuar de manera autónoma conforme a un país federal y conforme a los juzgados federales cuyos jueces de primera instancia son los que representan en este caso a esa justicia que, insisto, determina lo que pasa a nivel de las elecciones. Lo que María Servini le escribe en una carta a la Corte Suprema para que dirima este conflicto es que hay una intromisión constante, dice, entre otras razones, que argumenta en su carta, que solo consigue entorpecer. ¿A qué se refiere con eso? Se refiere a las normas generales dispuestas por la Cámara Nacional Electoral, que en verdad, según María Servini, deben ser solo organizadas desde la justicia electoral, insisto, de primera instancia, que tiene competencia en cada uno de sus jurisdicciones, y la Cámara no debería, digamos, pero esto es controlar una o pelea meterse en eso. que nos perjudica. No.
que perjudica el comicio, no, decís vos que no. Esto no perjudica. O sea, no hay alguien tratando nada. de meterse en algo que no le corresponde. También yo creo que hay que ahuyentar fantasmas, como pasa con los antivacunas, perdón la referencia, con el tema de la, digamos, del fraude, hay que ahuyentar fantasmas. Por supuesto que la fiscalización es fundamental, por supuesto que también en algún momento vamos a tener que cambiar el tema de los correos, a esta altura que la persona con la urna del correo salga de cada una de las mesas. Me parece que todavía la Argentina está en una etapa anterior a lo que pasa en los países más modernos. De todas maneras, estas discusiones son más puertas adentro de aplicación jurisdiccional que lo que puede pasar en las elecciones. Insisto, algunos detalles de la carta de María Servini, recién veíamos. A ver, ella dice la frase recién que porque no revela mucha experiencia en esto. 26 guarda, elecciones, ¿no? Nunca en 26 elecciones que organicé he recibido una denuncia. Por eso los jueces electorales tienen que tener autonomía para tomar decisiones. No puede haber una intromisión de la Cámara. Ahí está. María Servini sigue... Es un tema de poder. Sí, es un tema de poder, claramente, insisto, ella entiende que tiene la jurisdicción, te diría la segunda más importante del país después de la provincia de Buenos Aires. Bueno, probablemente muy compleja. Ella dice, los mayores de 70 años van a poder votar durante el día, y esto es lo que pasa finalmente en este conflicto. La jueza le pide intervención a la Corte Suprema para que decida. La Corte Suprema probablemente no lo haga, o sí, no lo haga antes del fin de semana porque puede generar mucho más ruido. La Cámara indicó procedimientos para la votación en términos generales en el marco de la nueva normalidad, de la pandemia todavía vigente y de medidas sanitarias impuestas por el decreto de necesidad y urgencia que está siendo aplicada. Y que finalmente la jueza dice, yo tengo la autoridad para definir cómo manejar internamente en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, esto dice, claro, que afecta el espíritu de las normas porque, claro, cada juez tiene autoridad y autonomía sobre la jurisdicción. Pero una novedad que no es menor, es interesante y que por ahí pasa inadvertida para otros y para nosotros intentamos que no, es la incorporación nada menos que a Alejo Ramos Padilla como juez electoral en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Claro. La madre de todas las batallas. ¿Alguna vez escuchaste esa frase? Seguramente no. Allí el juez de Dolores, que tuvo muchas discusiones, incluso consiguió lograr el puesto electoral solo con los votos del oficialismo. Toda la oposición se opuso porque claramente Ramos Padilla, quien estuvo en la causa, recordemos, espionaje ilegal, en la llamada operación Se leyó Puff, como un premio, ¿no? Se leyó como un premio por haber actuado. Ahí está, muy acorde, ahí lo tenés, Ramos Padilla, este joven de 44 años, si no me falla la memoria, que va a lograr por primera vez estar a cargo de una jurisdicción que es la fundamental en materia política, es la de la provincia de Buenos Aires. Este hombre es el que va a controlar que no exista ningún ruido ni ningún tipo de irregularidad. Bueno, no es menor el dato de Alejo Ramos Padilla, alguien muy cercano al gobierno, cuyo padre también tiene un largo derrotero en la justicia y muy cercano a justicia legítima y a causas que ellos han denunciado y han tomado la bandera, como el famoso lawfare. Bueno, va a estar ahora dirimiendo desde el punto de vista judicial una elección fundamental. Insisto, algunas disquisiciones y algunas cuestiones normativas no van a impedir de ninguna manera que podamos votar tal como está establecido por la ley. Y si no, consultemos al padre de Tolosa Paz, Claro, que más probablemente fácil, ¿no? sabe. Claro.